Hola, sean bienvenidos a un capítulo más aquí en Apolíneos. Mi nombre es Rebeca Rodríguez Castro y soy estudiante de la carrera en Estudios Humanísticos y Sociales en la UDEM. El día de hoy nos acompaña el maestro Víctor Zorrilla y con el tema de las falacias sobre la justicia social. Y bueno, antes de comenzar voy a dar una breve semblanza del invitado. El maestro Víctor Zorrilla es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, autor del libro El estado de naturaleza en Bartolomé de las Casas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como también de la Junta Directiva del Centro de Investigación y Difusión en Estudios Sociales. Y bueno, profe, la verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias No, a ti, Rebeca. no sé si quiere que empecemos con las preguntas. Adelante. Ok, ¿qué suele entenderse por justicia social? Varias cosas. Tengo la impresión de que frecuentemente por justicia social se entiende igualdad y en concreto cierto tipo de igualdad. Me Ujú. refiero a la igualdad en los resultados o igualdad en la representación. Ok. Eh, Esta manera de entender la justicia social tiene sus peligros, digamos, y sus riesgos, porque la igualdad, entendida así como igualdad de resultados, puede ser incompatible con otros valores sociales e individuales, por ejemplo, la libertad. Ok. Es decir, para conseguir la igualdad en los resultados o en la representación, necesariamente tiene que coartarse la libertad. Entonces, hay que valorar bien, pensar y deliberar si realmente vale la pena coartar la libertad con tal de conseguir la igualdad a toda costa. Sobre todo considerando que la igualdad no se puede conseguir en la excelencia, pero sí en la mediocridad. O sea, es difícil que yo llegue a jugar golf como Tiger Woods o básquetbol como los jugadores, no sé quién sea el jugador importante ahora. A mí me tocó Michael Jordan en los 90. No, yo la verdad no sé. Pero bueno, o sea, tú puedes ir a reventarle las rodillas con un palo a Tiger Woods o a un jugador estrella, a Djokovic, Ujú. para que deje de jugar tenis, vamos, para que juegue tenis tan mal como yo. Lo que no puedes hacer o difícilmente es que alguien como yo llegue al nivel de tenis de Djokovic o de golf que tuvo Tiger Woods. O sea, inevitablemente cuando las personas son libres para desarrollar sus talentos, va a haber desigualdad en los resultados. Ok. Bueno, ¿qué políticas suelen promoverse o adoptarse en pro de la justicia social? A veces se adoptan políticas que, aunque pueden tener buenas intenciones, no producen los resultados deseados. Ujú. Por algo dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Hay un libro muy bueno que leí recientemente, que es este, Social Justice Fallacies, de Thomas Sowell, un historiador y economista norteamericano, eh, bastante importante, y él aquí habla de varias, justamente estudia políticas, algunas políticas públicas y medidas que suelen adoptarse en pro de una supuesta justicia social. Y lo que tiene bueno este libro es que él, como economista e historiador, analiza muy bien cuáles han sido los resultados reales de esas políticas, no nada más las intenciones con las que se implementaron, sino los resultados reales. Y además también estudia ciertos supuestos básicos que subyacen a estas políticas. Por ejemplo, el, eh, la falacia de la igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, dice, hay grupos que sobresalen por cuestiones históricas o culturales en algún ámbito de la actividad. Por ejemplo, dice, en la Liga Profesional de Hockey de Estados Unidos, volviendo al deporte, hay más jugadores canadienses que estadounidenses, a pesar de que Estados Unidos tiene como 8 veces la población de Canadá, ¿no? Y hay más jugadores, en la misma Liga Profesional de Hockey de Estados Unidos, hay más jugadores suecos que californianos, a pesar de que California también tiene más población que Suecia, y que Suecia está a, no sé, como 5.000 millas de distancia por lo menos, ¿no? De Estados Unidos. Pero eso es porque hay circunstancias geográficas
climatológicas, históricas, culturales, por las cuales los canadienses y los suecos parece que son excepcionalmente buenos jugadores de hockey, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que ellos sobresalgan no implica ninguna injusticia Ujú. contra otros grupos. Simplemente los equipos los contratan porque son muy buenos jugadores. Ok. Como en la liga profesional de béisbol de Estados Unidos, parece que predominan los hispanos, por ejemplo, Oh, desproporcionadamente, ¿no? Es decir, la proporción de hispanos en la población total de Estados Unidos, no sé qué porcentaje sea, pero la población de hispanos en la liga profesional de béisbol es mucho mayor, ¿no? sí. Que en la población general. ¿Implica eso una injusticia? No, simplemente por razones históricas y culturales, unos grupos sobresalen. Y lo mismo en la gastronomía, en, no sé, en la literatura, en ciertos tipos de empresas, etcétera. Ok. Entonces, por así decirlo, no importa, o sea, no es injusticia, sino más que nada lo que importa es el talento de la persona, ¿no? Y la contribución que puede hacer, sobre todo. O Ok. sea, por ejemplo, pone aquí otro caso en Polonia, creo que por la primera mitad del siglo XX, desde el siglo XIX, de hecho, la mayor parte, o sea, un porcentaje altísimo, creo que más de la mitad de los médicos eran judíos, Ujú. ¿sí? En el sistema privado de salud en Polonia, o sea, en la consulta privada, pues. Pero en el sistema público parece que casi no los contrataban por el antisemitismo, supongo. Eh, pero el punto aquí es, claro, un buen médico, por lo que contribuye, al final la gente recurre a sus servicios, independientemente de los prejuicios raciales que Sí. alguien pueda tener. Y eso es porque en un mercado libre, la discriminación tiene un costo, Ok. inevitablemente. Es decir, tú puedes tener los prejuicios raciales contra judíos o contra hispanos o contra quien sea, pero al final, si tu hijo está enfermo de gravedad, lo vas a querer llevar con el mejor médico posible de la especialidad que se requiera, Sí. ¿sí? Entonces, por eso es muy importante eh, ver que cuando una persona o un grupo sobresale en alguna actividad, no es necesariamente porque excluya o discrimine a otros, No. es por lo que contribuye. Ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, me llama mucho la atención a mí, porque bueno, creo que en el contexto que vivimos no notamos, no le damos mucha importancia a quién hace las cosas, es más como, ok, pero como usted, bueno, usted ve esta injusticias sociales, o sea, a nuestro alrededor, o sea, ¿realmente existe una injusticia social o es más que nada, no sé, una idea? No sé, la verdad es que según parece, y lo han estudiado los economistas, la injusticia, por ejemplo, por la discriminación es mucho más frecuente en el sector público que en el sector privado, Ok, por, por lo que mencionábamos hace un momento. Es decir, en el sector privado, la discriminación tiene un costo. O sea, tú puedes tener una taquería, un restaurante y decir, no sé, yo no atiendo indígenas o no atiendo personas de piel oscura. En fin, a lo mejor nadie te va a demandar por eso. Lo que va a pasar es que vas a perder clientes sí. y tu local o tu restaurante va a ser menos competitivo Ujú. y probablemente otros restaurantes que no tienen esas políticas discriminatorias te van a acabar comiendo la clientela. Sí, Entonces, porque el racismo por sí mismo, al ser una actitud mental o interior, realmente no se puede como impedir o no puedes forzar a la gente a pensar de una determinada manera o a dejar de pensar de es- una determinada manera. Eso sí, no se puede legislar. Lo importante es que en la práctica la discriminación tenga un costo. ¿Dónde tiene un costo la discriminación? En una sociedad libre, donde hay una economía libre. ok, ya. Y bueno, ¿qué resultados se han obtenido con estas políticas? Pues aquí el autor menciona eh, algunos casos muy interesantes, plantea varios casos de estudio. Por ejemplo, a principios del siglo XX, en Nueva York había muchos arrabales o chabolas, pues, barrios malos, muy pobres, donde la gente vivía hacinada en casuchas, y porque había muchos inmigrantes desde el siglo XIX, hubo muchos inmigrantes, sobre todo europeos y del oriente de Europa,
que llegaban a Estados Unidos, sobre todo por Nueva York, ¿no? Y muchos se quedaban en Nueva York. Había judíos de Europa Oriental y muchos italianos también, ¿no? Entre otras personas de otros lugares. Y vivían en condiciones bastante malas. Entonces se implantaron unos programas de renovación urbana que consistían en demoler todos esos barrios malos, no sé, por decir, la gente vivía en un edificio mal construido, todos amontonados, no había drenaje, había un baño afuera en el patio nada más, digo, así era todo, ¿verdad? No sé, antes del siglo XIX, ¿verdad? Pero bueno, no había buenas condiciones higiénicas, ¿sabes? Etcétera. Entonces, se decidió, pero desde el gobierno, ¿no? Vamos a demoler, a arrasar todos estos barrios y a construir vivienda nueva. Eh, Todo esto se pensó presumiblemente en beneficio de la gente que vivía ahí, ¿no? Nada más que dice aquí Thomas Sowell, lo que no consideraron es eh, las razones por las cuales la gente estaba dispuesta a vivir en ese tipo de lugares. O sea, lo que pasó en este caso fue una élite política o intelectual usurpó el derecho a decidir de las personas directamente involucradas, ¿sí? Y al hacerlo, les quitaron la libertad, pero además las acabaron perjudicando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, se sabe que había italianos que venían a trabajar a Nueva York. A ellos no les importaba mucho en qué condiciones vivían. Trabajaban lo que podían para mandar dinero a sus pueblos. Vivían en unas aldeas en Italia, no me acuerdo de qué región, y vivían muy pobres, ellos y sus familias. Entonces, ellos lo que querían era trabajar y ahorrar lo más posible en unos pocos años para mandar la mayor cantidad de dinero posible a sus casas, a sus familias en Italia y de ser posible después regresarse a Italia. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces, para ellos era fundamental poder vivir en un lugar lo más modesto posible, con la renta más baja posible. Entonces, el gobierno pretendió ayudarlos, pero de hecho los perjudicó, porque los obligó a cambiarse primero a otro lugar para demoler el arrabal, ¿no? Otro lugar que seguramente era más caro. Y luego hicieron nueva vivienda, ¿no? En mejores condiciones. Pues sí, pero más cara también. Entonces, al final, un tipo que a lo mejor en 2 años esperaba volver a su casa, no pudo volver o tuvo que esperarse 5 años para ahorrar lo que necesitaba. Entonces, ese es uno de los hilos conductores del libro, ¿no? A veces las cosas se hacen con buenas intenciones para ayudar a la gente desde las políticas públicas, sí. pero las repercusiones en la práctica acaban perjudicando a la gente. Sí, no, pues como usted comenta, pues cuando hacen una nueva casa, te mudas a otro lugar, no sé, pues si pagas más. Y usted, no sé, desde su opinión, ¿qué pensaría que es lo mejor que se podría hacer en ese caso que usted leyó? O sea, que no se demolieran las casas y que siguieran viviendo en ese lugar. En O, principio, si la pregunta es, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Idealmente lo menos posible. ujú, Lo menos posible, porque como que hay una constante que este autor como rastrea a través de muchos casos similares a este, y es las élites intelectuales, incluyendo los académicos, por supuesto, y los políticos, una de dos, a veces con buenas intenciones, hacen este tipo de políticas que acaban perjudicando a la gente a quien pretenden ayudar, ok. ¿sí? O a veces ni siquiera con buenas intenciones, o sea, lo hacen con tal de ganar votos, con tal de ganar popularidad, con tal de tener más poder, o por cualquier otra razón, mucho menos noble. Ujú. El caso es que eh, no, de eso trata otro capítulo. Las élites intelectuales y políticas rara vez o nunca tienen el conocimiento concreto de las circunstancias que se requiere para tomar decisiones que económicamente tengan sentido. Eso es lo que sabe la gente. O sea, el tipo que está ahí viviendo en una chabola eh, con tal de ahorrar para mandar dinero a su familia, porque a lo mejor tiene un hijo en Italia en donde, no sé, necesita atención médica y comprar antibióticos y son carísimos y no les alcanzan y el hijo puede morir. Sí, O sea, ahí es una cuestión de vida, pero y él sabe dónde trabajar en Nueva York y dónde tiene que vivir
para ahorrar lo suficiente para poder salvar a su hijo. Eso no lo sabe el intelectual, ni el filósofo, ni el sociólogo, ni el político, ni el gobernante. Eso lo sabe él. Entonces, ese es el peligro de que las élites intelectuales o políticas usurpen el poder de decidir de la gente. Ok, sí, pues con sus ideas que no tienen el contexto de otras personas. Bueno, profe, y otra pregunta, una pregunta mía. Del libro que usted nos mostró, la verdad, pues se escucha muy interesante. ¿Nos podría dar su opinión, si lo recomienda o no? Creo que es un libro muy interesante. No, no es un libro, aunque a pesar de que el título alude a la justicia social, primordialmente no es un libro de filosofía. Ok, Es un libro de un historiador y un economista, pero por los temas que trata, me parece es lectura obligada para cualquier filósofo, sobre todo los pensadores que se dedican a temas sociales, o sea, la ética social o la filosofía política. ¿Por qué? Porque muestra que no basta, digamos, tener ideas buenas o brillantes o lógicamente coherentes. ujú, En el caso de las ideas que tienen que ver con la práctica, hay que atender a las repercusiones y consecuencias que esas ideas van a tener. Y ok, este libro muestra eso muy bien. O sea, es un llamado al sentido de responsabilidad de los intelectuales y de los políticos. ok. Bueno, profe, muchas gracias. También le quiero agradecer por, no sé, tomarse el tiempo de ser parte del capítulo de Inapolíneas. Y la verdad, sí, se escucha muy interesante el libro. Ahí va a estar de que en mi lista de espera de libros, tal vez, porque está muy larga. Pero bueno, muchas gracias a los que están viendo el capítulo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias, Rebeca.